esta clase vamos a aprender a modificar las formas básicas. En la clase anterior aprendimos su creación, a diseñar o crear o pintar nuestras formas básicas, pero ahora usaremos los distintos tipos de modificadores para cambiar su apariencia. Vamos al ejemplo. Vamos a utilizar las figuras que ya hemos realizado en la clase anterior. Tenemos acá rectángulos, rectángulos redondeados, elipses, polígonos, estrellas. Vamos a ver distintas formas de modificar nuestros dibujos. Usaremos algunas de las herramientas del grupo de herramientas de selección, que es el primer grupo de la columna de herramientas. La herramienta de selección me permite tomar las figuras, moverlas, arrastrarlas, y también me permite la herramienta de selección tomar desde un punto de esquina, arrastrar desde él y hacer cambio en el tamaño. Ahora, este tamaño es aproximado, no conozco, no vamos a conocer con precisión cuánto es lo que estamos reduciendo o ampliando de la figura. Aparecen unas medidas al costado, pero es muy difícil dar una medida exacta cuando arrastramos de manera manual una de las esquinas de nuestro dibujo. Todas las herramientas, todos los dibujos que hemos realizado con las formas básicas, es posible modificarlas, editarlas. Siempre lo hacemos desde uno de los extremos, costados o esquinas. Puedo cambiar, alterar su tamaño. Ahora, si quiero hacerlo de manera exacta, precisa, perfecta, vamos a tener que utilizar una ventana que es la ventana del panel de transformar. Vamos a abrir ese panel, menú ventana, y vamos a buscar transformar. Menú ventana, transformar. Esta ventana nos da precisión al momento de editar una de nuestras figuras. Solamente la tengo que seleccionar y me aparece su valor en ancho y en alto. Voy a marcar el eslabón que restringe las proporciones de altura y de anchura y vamos a hacer cambios. Por ejemplo, vamos a aproximar un valor entero, le voy a dar 40 milímetros a esta figura. Automáticamente cambian las dos, solamente tengo que cambiar uno de los dos valores, tanto de ancho o de alto. Por ejemplo, algo más pequeño, 30. Cambian ambos valores, ancho y alto. Esta sería otra forma de transformar. Ahora esta forma sería con precisión. Algo que generalmente en Illustrator es muy importante, muy valorado, trabajar con valores precisos. En este caso, 30 milímetros a cada una de las figuras. De la misma manera puedo trabajar con todas las figuras que tenemos en la clase de formas básicas. Solamente tengo que seleccionar una de ellas, acercar el panel de transformar y hacer cambios en alguno de los dos valores. Ahora, también se puede modificar un solo valor. Para eso vamos a quitar la restricción de proporciones, que es el icono del eslabón, y me permite cambiar uno de ellos. El otro ya no cambia en función al primero. Vamos a hacer otro cambio. Me permite cambiar uno de los valores, pero el primero se mantiene sin alteración. Ahora, en este panel de transformar también puedo hacer modificaciones a las formas básicas. Por ejemplo, en el caso de este rectángulo con esquinas redondas, en la parte inferior tenemos la opción de aumentar el radio de la curvatura. También tiene un eslabón que, si ustedes se fijan, ya lo marqué. De esta forma, al cambiar el primero, cambio todos los demás. Le doy un valor al primero de estas curvaturas de las esquinas y los tres restantes también cambian al mismo tiempo. También es posible que al seleccionar una figura, un rectángulo redondeado, podamos hacer cambios diferentes en cada una de las esquinas. Para eso necesito quitar el eslabón que une las proporciones y vamos a reducir esta esquina a 0 y esta esquina a 0. Tengo ahora un rectángulo redondeado diferente con dos esquinas en curva y dos esquinas en vértices o línea recta. También podría hacer que estén los valores cambiados, por ejemplo, una arriba, una opuesta y la otra esquina también en diagonal o opuestas en valores 0 y 0. Y obtengo este tipo de figura. Esta sería entonces cómo modificamos o transformamos las figuras básicas. Todas las figuras básicas, como verán, son posibles de cambiar sus proporciones, sus tamaños, usando este panel de transformar. Siempre es el más práctico y obviamente el más exacto.
Recordemos que también podemos seleccionar y con solo la herramienta de selección podemos modificar sus tamaños. Recordemos que esta forma es imprecisa, solamente hacemos una escala proporcional, calculando de más o menos el tamaño que queremos utilizar. Pero si queremos usar medidas concretas, precisas, necesito el panel de transformar. En el caso de los polígonos, podemos usar el panel de transformar para cambiar la cantidad de lados. Esto solamente lo vamos a encontrar en las últimas versiones. Recordemos que Adobe Illustrator tiene una versión por año. Actualmente está la versión 2018, anteriormente la 2017. En las últimas dos versiones apareció esta propiedad que me permite, mediante el panel de transformar, cambiar la cantidad de lados de un polígono. Es probable que si tú tengas una versión anterior a la 2017, no encuentres esta propiedad de cambiar la cantidad de lados. Otra opción que tenemos en este panel de transformar para las figuras polígono y círculo es la opción de cambiar el ángulo. Vamos a cambiar un ángulo de abertura. Por ejemplo, acá lo tenemos en el círculo. Le di 45 grados y obtengo un corte muy parecido a un corte de pizza, un trozo de pizza en el círculo. Entonces podemos hacer distintos tipos de cortes. 90 grados, ahí tengo un cuarto menos del círculo, una abertura. 180 grados tendría solamente la mitad del círculo. Sería una forma también práctica de hacer, en algunos casos, media figura, medio círculo. Si lo dejo en 0, el círculo es completo. En el caso de las estrellas no hay un parámetro para modificar todavía. Me imagino que en las próximas versiones, al igual que el polígono, cuando seleccionamos polígono, que podamos encontrar la opción de cambiar la cantidad de lados. También nos gustaría que cuando seleccionemos la estrella podamos hacer este tipo de modificación, que podamos aumentar o reducir la cantidad de puntas. Por el momento no es posible. La única opción de modificación sería entonces con la misma herramienta de selección y podría cambiar su tamaño, achicar o reducir o ampliar el tamaño de la estrella, pero quitar o agregar más puntas no lo podría hacer. En el caso de que necesite crear una figura con más o menos puntas, tendría que volver a hacerla desde cero, es decir, tomar la herramienta estrella, hacer un clic y decidir cuántas puntas necesito, si son más o son menos puntas, y volver a crear la figura. En el caso del destello, que es la última forma básica que hemos trabajado, lo único que podemos hacer también es cambiar el tamaño arrastrando de una de las esquinas. La herramienta de selección es una herramienta bien práctica. En estas últimas versiones le han agregado más, siento que tenemos más propiedades para trabajar con la misma herramienta. Ya hemos visto que podemos trabajar la escala, el tamaño. También podemos cambiar la curvatura de las esquinas cuando aparece el punto de radio, y también podemos, si nos colocamos desde afuera del documento, de la imagen, podemos arrastrar las esquinas y hacer un giro, una rotación. También es posible con esta herramienta selección, aunque el programa ya tiene herramientas precisas para lo que es transformación y rotación, como son las herramientas que están en el tercer grupo. Ahí tenemos la herramienta de rotación, la herramienta de escala, pero la herramienta de selección trae incluido en estas versiones la propiedad de poder hacer escala y rotación, a pesar de que el programa tiene herramientas destinadas para ese tipo de uso. Otra forma de modificar las formas básicas sería usando la herramienta de selección directa. La herramienta selección directa me permite modificar las figuras a través de sus puntos de ancla. Recordemos que todas las formas básicas son vectores. Los vectores son creados mediante una forma matemática y puedo alterar esta figura arrastrando de sus esquinas. Vamos a tomar esta figura, un rectángulo, y puedo modificar su forma si arrastro sus puntos de ancla que tienen las esquinas. De esta forma podría crear nuevas figuras con formas diferentes a su forma inicial. Por ejemplo, esta sería una forma de trapecio. En el caso de los círculos, los puntos de ancla contienen un elemento que le llamamos manejador, que es la línea que le da la curvatura al círculo. Este manejador se puede estirar, reducir, contraer, incluso inclinar, y esto daría cambios notables en la figura del círculo.
Todas las figuras circulares o curvas tienen estos puntos de anclas con manejadores. En el caso del triángulo solamente tenemos puntos de ancla. En el caso de la estrella, solamente puntos de ancla en las puntas. En esta clase hemos revisado cómo utilizar las herramientas para hacer modificaciones o transformaciones en nuestras formas básicas. Rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono. Es posible alterar su forma, tamaño o posición dentro de nuestro documento utilizando las herramientas de selección, el panel de transformar que vamos a ver también en la próxima clase, y la herramienta de selección directa.